importantes, decisiones impostergables. ¿Por qué tomarlas? Eh, ¿Cómo tomar esas decisiones sabias? Y cómo concretarlas, ¿verdad? Y dijimos que es esa capacidad de poder escoger en medio de un montón de alternativas y poder, vamos a decir así, dar los pasos a seguir para que podamos llegar ciertamente a el destino que queremos, ¿verdad? En cuanto a la fuente y los parámetros, ¿verdad? Porque en cierta forma todos tomamos decisiones con el propósito de poder obtener buenos resultados, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se toman decisiones? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, ciertamente el mundo, podríamos decir que toma decisiones, ¿verdad? Empezando o pensando primeramente en ellos mismos. Primero estoy yo, ¿verdad? Después piensan tal vez en lo que es relación a su trabajo, después con relación a su diversión, a sus amistades, y por último tal vez ponen en lugar a su familia, ¿verdad? Porque ciertamente muchas veces ni siquiera toman en cuenta a Dios, o si lo toman en cuenta de una manera tan superficial, de una frase tan repetida, tan cliché, ¿verdad? Que dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Que sea, bueno, si es lo que Dios quiso, pero ciertamente el mundo no busca qué es lo que Dios quiere, sino que buscan lo que a ellos les haga sentir bien. El hombre natural, lo único que le interesa o le importa, ¿verdad?, es su propio bienestar, y después, probablemente, tal vez, lo de su entorno, sus amistades o su familia, ¿verdad? Les interesa más bien mantener una imagen, ¿verdad?, con lo que son sus relaciones. Pero también está muchas veces el cristiano, podríamos decir así, carnal, o el cristiano inmaduro, o el cristiano que, que vive como en un enanismo espiritual, ¿verdad? Y ellos toman este tipo de parámetros o de fuentes a la hora de tomar una decisión. Dice, bueno, yo voy a orar, tengo que tomar una decisión importante, es impostergable, voy a orar y abro la Biblia y en donde caiga, eso es lo que Dios me está guiando. ¿Viste? Entonces agarran y bueno, Señor, esto, ¿viste? Y qué sé yo, y pum, abren la Biblia y resulta que, no sé, cayó allí donde dice que Judas fue y se ahorcó. ¿Te imaginas? Entonces, no, esa no me conviene, cambio, ¿viste? Oro de vuelta y abro como un Dios de azar, un Dios, ¿viste? Que va ahí a donde caiga la suerte, ¿verdad? Me va guiando. Hay otros que son un poquito, ¿viste?, más selectivos y dicen, bueno, si pasan las cosas que yo estoy pensando, entonces voy a entender de que Dios es el que me está guiando. Y toman ejemplos como lo que pasó con el rey Ezequías, cuando Dios vuelve la sombra hacia atrás, ¿verdad? O con lo que pasó con Gedeón, ¿se acuerdan? De que, bueno, si el vellón está mojado y todo el piso no, o si el piso está mojado y el vellón no. Entonces toman ese tipo de señales como un parámetro, como una fuente para ellos decidir. Entonces, viste, no sé, de repente les gusta una chiquilina, ¿verdad? Están orando por la chica, y Señor, si hoy viene vestida de rojo, ¿verdad? Es porque esta es tu señal, esta es la voluntad, que ella es la mujer para mi vida, ¿verdad? Y resulta que no vino de rojo, ni siquiera los labios vino pintado de rojo, y el que vino de rojo, viste, era el pastor, viste, que te iba a agarrar y te iba a dar una, ¿entendés? A veces toman decisiones así por señales, como un Dios, viste, que se va. Y yo entiendo que lo ha hecho con personas en la antigüedad, lo puede haber hecho también en el Nuevo Testamento y lo puede estar haciendo hoy, pero no es una fuente y un parámetro del todo segura, ¿sí? Lo mejor es poder hacerlo tomando a Dios y a su palabra, ¿verdad? El poder buscarle en oración, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad?
Otros dicen, bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces buscan consejo, pero generalmente van a buscar consejo donde saben que le van a decir lo que ellos quieren escuchar. O a veces pasa también, vamos a decir así, dentro de las iglesias. Nosotros tenemos en nuestra iglesia lo que son las reuniones, ¿verdad?, de miembros, pero nunca, nunca, y Dios guarde que en algún momento nos pase, ¿verdad? Nunca la voz del pueblo va a ser más importante que la voz de Dios, ¿sí? Cuando Dios dice y determina cosas y da dirección, por más que toda la iglesia quiera ir en contra de eso, y por más que estén unánimes, el que va a estar equivocado obviamente es la iglesia y nunca va a ser Dios. Entonces hay personas que a veces dicen, bueno, pero es que la multitud determina, vamos a tomar decisiones, ¿verdad?, de una forma democrática. Bueno, ciertamente lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que dice Dios. Si lo que dice Dios está en contra de lo que nosotros queremos hacer, entonces nosotros debemos sujetarnos a la voz de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Y nos olvidamos de que la fuente o que la prioridad tiene que ser lo que Dios dice, lo que Él determina en su palabra, lo que es su voluntad. ¿Saben? Tenemos un Dios que no es que le gusta andar jugando a la escondida con la voluntad de Él, ni con su persona. Dios, a Él le agrada darse a conocer al ser humano y darle a conocer qué es lo que Él espera y lo que a Él le agrada. Así que en la palabra nosotros vamos a encontrar la guía para poder tomar decisiones. Les voy a invitar a que puedan ver allí en Proverbios capítulo 3. ¿Sí? Allí, si tienen su Biblia, pueden abrir Proverbios capítulo 3. Vamos a ver el versículo 5 y versículo 6. Es un buen versículo para marcarlo, un buen versículo para memorizarlo, ¿verdad? Y obviamente para poder vivirlo. No. Me equivoqué, a ver. Sí, ahí está. Capítulo 3, estaba en otro capítulo. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Saben, algunos, a veces a través de este versículo, cuando dice, reconócelo en todos tus caminos, yo he escuchado, ¿verdad?, algunas personas que dicen que es importante incluir a Dios en todos nuestros planes, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todos los planes que tienes para con Dios. Y tal vez si uno preguntara, bueno, ¿es bueno que incluyamos a Dios en cada una de las decisiones que tenemos que tomar, en cada uno de los proyectos, en cada uno de los planes que tenemos? Y obviamente diríamos que sí. Pero lo cierto es que en realidad lo que debemos hacer es incluir nuestra vida en sus planes. No a Él en nuestros planes, sino a nuestra vida en sus planes. Parece similar, pero es muy diferente. Es como el hecho de que yo diga, bueno, yo trazo mis propios planes y después le pido a Dios que Él los bendiga. En vez de decir, yo me sujeto y me someto a aquellas buenas obras que ya tú preparaste de antemano. Y ciertamente allí vamos a hallar sabiduría. Tener como fuente o parámetro a Dios y a su palabra. Y en el orden de prioridades, entonces, bueno, pasa a estar Dios,
bueno, mi comunión personal con Él, ¿verdad? Si yo estoy bien con Dios, entonces voy a amar no solamente a Dios de la manera correcta, voy a amar mi propia vida de la manera correcta, voy a amar a mi prójimo, y en este caso lo primero, lo más cercano, es mi familia, o después de mi familia, las personas de mi entorno más cercano, ya sea trabajo, ya sea iglesia, y después van a estar las relaciones sociales, ¿verdad? Amistades y resto. Muchas veces cuando no tenemos el orden de prioridades correcta, ¿verdad? Vamos a decir así, vino un amigo a casa y entonces ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque el orden de prioridades es, viste, mi amigo y no Dios. ¿Se entiende? Pero bueno, ese es otro punto para más adelante. La cuestión es que debemos aprender a tomar decisiones correctas y el parámetro o la fuente debe ser el darle prioridad a Dios. Pero también tenemos que ver lo que son los propósitos, ¿sí? Los propósitos que tenemos a la hora de tomar decisiones. Obviamente, como dijimos, el fin o el propósito es obtener buenos resultados, ya sea a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y debemos entender que siempre dentro de las decisiones que tomemos, obviamente van a marcar nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor, para bien o para mal, ¿verdad? Van a traer beneficios, van a traer bendiciones, o van a traer consecuencias o van a traer dificultades, ¿verdad? Ahora, el propósito siempre tiene que ser el poder glorificar a Dios, ¿sí? El fin o el propósito de nuestras decisiones tiene que ser traerle gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, ese es otro buen versículo para memorizar, otro buen versículo, ¿verdad?, para poder marcar allí en tu Biblia. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Cuando pienso en el fin o en el propósito, ¿verdad?, de tomar una decisión, dice así: si pues coméis o bebéis, y este es un buen versículo para cualquier área, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, pero hay áreas en la vida en la que tengo que tomar decisiones, y si yo voy a la palabra no me dice tal cosa. Quiero comprar un auto, quiero comprar una casa, quiero comprarme un yate, bueno, nada. Pero me entienden, hay veces cosas que tal vez no tenés una dirección específica. Bueno, este es un buen versículo para poder tener en cuenta. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo, ¿para qué? Con el fin, con el propósito, dice, de la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que ciertamente, cuando yo voy a tomar una decisión, tengo que pensar, bueno, el propósito, o sea, esta decisión que estoy por tomar, ¿es algo que me va a frenar en mi crecimiento espiritual? Esta decisión que yo quiero tomar, ¿es algo que me va a alejar del camino de Dios? ¿Es algo que tal vez va a llevar a alejarme del carácter que Dios está tratando de forjar en mí, ese carácter o esa forma de Cristo? El propósito de nuestras vidas es que la imagen de Cristo sea formada, o el propósito de Dios para con nuestras vidas, y debería ser también el nuestro, ¿verdad? Es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Entonces, con esta decisión que yo voy a tomar, el propósito o el fin, ¿es algo que va a glorificar? Si es algo que me va a alejar a Dios, ciertamente eso no va a traer gloria, ¿sí? O podríamos decir, bueno, esta decisión que yo estoy por tomar, ¿es algo que va a hacer tropezar a otros? ¿Es algo que va a ser un mal ejemplo? ¿Va a ser algo que si otros fueran a seguir, va a ser de mal testimonio? ¿Voy a ser de buena influencia con esto o estaría haciendo tropezar a alguien? ¿Sí? O como empezamos, esta decisión es algo que va a traer alegría
¿Es algo que va a traer gozo? ¿Es algo que va a glorificar a Dios? Cuando pensamos en el fin y en el propósito, tenemos que pensar de que no lo tenemos que hacer solamente para agradar o satisfacer lo que nosotros queremos, nuestros deseos. No es para satisfacer nuestra propia carne, nuestra pereza, o no es para satisfacer a otros. Muchas veces se toman decisiones con el propósito de simplemente agradar a los demás, ¿sí? Por eso cuando vamos a tomar decisiones, tal vez debemos recordar lo que es, vamos a decir así, no pensar en que somos islas, ¿sí? Tal vez podríamos decir la ley del archipiélago en vez de la isla, ¿verdad? El archipiélago son varias islitas juntas. Bueno, nosotros somos parte de un cuerpo, no somos solamente una isla. Entonces debemos recordar que las decisiones que nosotros tomemos van a afectar o van a beneficiar a otros. ¿Sí? Debemos pensar también en lo que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Decisiones que nosotros tomemos van a traer consecuencias, van a traer frutos, y van a traer más consecuencias o frutos o beneficios de lo que esperábamos. ¿Sí? O también debemos pensar en que, vamos a decir así, a la hora de tomar una decisión, tenemos que tomar en cuenta de que si no la tomo, se va a convertir como en una bola de nieve. ¿A qué voy con esto? Muchas veces decimos, bueno, yo estoy esperando la voluntad de Dios. Estoy esperando que Dios haga lo que Él quiera. Y ciertamente vamos pateando, ¿verdad?, decisiones para más adelante. Como lo que le comentaba ahora del fumador ¿verdad?, que yo ya puse en las manos de Dios que Él lo saque cuando quiera. Y vamos pateando decisiones para más adelante. Y lo cierto es que se va haciendo como una bola de nieve, como en los dibujitos, ¿vieron? Cuando viene bajando una piedrita y va agarrando cada vez más nieve, más nieve. Bueno, a veces terminamos encontrándonos en situaciones extremas y límites porque no tomamos decisiones en el momento. Decisiones importantes e impostergables, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que podríamos decir que es el proceso o la forma, bueno, en vez de hacerlo como un Dios democrático o un Dios de azar o un Dios de señales o circunstancias, debemos darnos a la tarea de, en el proceso, poder buscar qué es lo que dice la palabra de Dios. Darnos a la tarea de sumergirnos en la Escritura, meternos en la palabra, ¿verdad? Y poder estudiar y poder meditar y poder ver qué es lo que la Biblia dice acerca de ese tema. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me enseña? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo, ¿verdad? Sobre tal punto. Pero también es importante en el proceso aprender a orar, aprender a poner todo en las manos del Señor. La palabra de Dios nos dice allí, Filipenses capítulo 4. ¿Sí? En Filipenses capítulo 4 dice así la palabra de Dios. Segundito. Filipenses, bueno, entre que no tengo el púlpito y el ventilador, dice así, capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Debemos aprender a llevar todo a Dios y poder buscar la guía de Él. En decisiones que tal vez traen afán, traen, preocupación, traen cierto estrés, cierta tensión en nuestras vidas. Debemos aprender a poner esas decisiones en las manos de Dios.
Entonces, en cuanto al proceso o la forma de tomar decisiones, debemos pensar en la palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le responde a los fariseos? Dice, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. Debemos darnos a la tarea de conocer y de sumergirnos y poder conocer. La palabra de Dios dice, ella es la que nos enseña, nos redarguye, nos instruye, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Bueno, queremos tomar buenas decisiones, sumerjámonos en la palabra, pero también aprendamos a buscar la guía de Dios. A veces debemos tomar el tiempo de esperar la respuesta de Dios, y a veces cuando ya la tenemos que aprender a dejar de postergarla, ¿sí? Para que no nos pase lo de la bola de nieve, ¿verdad? Pero debemos también aprender a buscar toda la información necesaria. ¿Se acuerdan cuando en Lucas capítulo 14 viene hablando acerca de ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, un seguidor? Hay un momento donde habla acerca de un ejemplo que dice que aquel que quiere construir no se sienta primero y calcula si va a tener todo para poder terminar. Bueno, la idea ¿cuál es? Es de poder recoger información, de poder tener todos los datos sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa y poder tomar una decisión sabia. Entonces, buscamos el consejo de Dios, buscamos, vamos a decir así, la guía a través de la oración, ¿sí? Pero también buscamos el consejo de personas que sean espirituales, personas que vos veas que están buscando vivir para Dios y que ves que ellos buscan la guía de Dios para sus vidas. Entonces es bueno buscar. En la multitud de consejeros se halla la sabiduría. A veces uno dice, bueno, no, pero yo ya estoy grande para tomar mis decisiones. Yo ya, no necesito andar dependiendo de otros. Pero ¿sabes qué? No es que los otros tomen las decisiones por vos. Es buscar el consejo. No es que otro se haga cargo de tu vida. Es buscar el consejo. Y ciertamente, si el Señor nos dice que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría y nosotros queremos tomar decisiones sabias porque sabemos que son importantes para nuestra vida, porque sabemos que van a traer consecuencias, van a ser buenas o malas, porque sabemos que van a afectar no solamente nuestras vidas, sino que van a afectar familia, van a afectar también hasta probablemente nuestra iglesia. Entonces nosotros buscamos consejo. El que no quiere que busques consejo y que en nuestra soberbia, ¿verdad?, en nuestro orgullo, digamos, no, yo ya estoy grande, no necesito buscar, es el diablo. El diablo va a buscar siempre aislarte y que puedas tomar decisiones y aún decisiones equivocadas, ¿verdad? Pero también buscar en su palabra, en la oración, en el consejo, y también podés apoyarte, aunque no sea tu propia prudencia, pero sí también en experiencias que hayas visto, ¿verdad? Cosas que has visto cómo Dios ha obrado. Por ejemplo, cuando nosotros miramos algunos ejemplos, porque vamos a decir, la Escritura está llena de ejemplos de buenas decisiones y malas decisiones, ¿verdad? Cuando miramos lo que produjo, cuando miramos los frutos que dieron. Por ejemplo, si vamos a Génesis y miramos la vida de Adán y Eva allí en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y cómo ella le dio lugar a la voz del enemigo, en este caso a la voz del diablo, y le dio más peso que a la voz de Dios. Entonces uno dice, wow, bueno, acá tengo un buen ejemplo, acá tengo una experiencia de alguien que me sirve para, como dice una amiga, guachipupila, abrir bien los ojos. Cuando vemos todo el desastre que vino, ¿verdad?, y las consecuencias de las malas decisiones, en este caso de Adán y Eva, o de Caín contra Abel, ¿verdad?, que le dio, ¿qué era el problema ahí? Caín, ¿verdad?, se sintió mal, se enojó, ¿verdad?, porque Dios había mirado con agrado la ofrenda de Abel y no la de él,
¿verdad? Y le dio más peso a su enojo, a sus emociones, que a hacer lo correcto. Es lo mismo que pasó con Jonás, ¿se acuerdan? Dios habla a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, diciéndole pa, y Jonás, como había un gran odio, un gran enojo en su corazón, ¿verdad?, contra los ninivitas, porque eran gente perversa, eran mala, en vez de ir a llevar el mensaje a los ninivitas, salió para el otro lugar. Muchas veces, cuando le damos mayor lugar a nuestras emociones, que a las escrituras, que a Dios, que a lo espiritual, hay que tener cuidado. Abraham y Sara vemos el ejemplo de ellos, ¿verdad? Allí también en Génesis, cuando por la presión familiar y por la presión de sus anhelos personales, ¿verdad? Porque sabían de que Dios le había prometido un hijo y ellos querían tenerlo, ¿verdad? Pero se dejaron mover por las presiones que esperar el tiempo de Dios. Y a veces nos pasa, ¿no? Queremos y anhelamos algo y entendemos que es la voluntad de Dios, pero no esperamos los tiempos. Entonces ahí, en ese ejemplo, en esa experiencia de otros, podés ver y decir, wow, no, pará, vamos a esperar. O el caso, ¿se acuerdan de cuando Moisés manda a los espías y vienen 10 de ellos, ¿verdad? Bueno, vinieron los 12, Josué y Caleb estaban entre ellos 12, pero 10 de ellos dieron un reporte pésimo. Y todo el pueblo, ¿verdad?, se apesumbró y empezaron a quejarse contra Moisés, y ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Y para qué nos sacaste de allá? Pero ¿cuál fue el problema allí? La decisión que ellos tomaron fue darle mayor peso, fuerza a su miedo, a su desconfianza, que a Dios, que tener fe en lo que Dios dice. ¿Saben? La palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es todo lo que yo quiera, ¿verdad? No es lo que a mí se me dé la regalada gana. Es todo lo que Dios quiere. El proceso, si uno va allí a Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, unos versículos antes, dijo, he sido enseñado en todo, he aprendido a tener escasez como a tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Él quería para mi vida, Él lo podía hacer en las fuerzas de Cristo. Y así estos hombres, como los desafió Josué y Caleb, que confiaran, que iban a ser como pan comido, pero no, le dieron mayor peso a su miedo que a la fe en Dios. Después, el ejemplo, qué sé yo, del rey Saúl, de Salomón, de David, cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, con Saúl, él le dio mayor peso a la presión de los de afuera, ¿verdad? La presión externa, viste que el pueblo se estaba como desordenando, no me acuerdo ahora la palabra justa, ¿verdad? Y entonces él agarró y hizo sacrificio a Jehová porque veía que Samuel no venía. Le dio más peso a la presión de lo que los otros estaban haciendo que a lo que Dios quería. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, busco pues ahora el favor de Dios o el favor de los hombres. Pues si buscara el favor de Dios, pues si aún buscara el favor de los hombres, dice, no sería un siervo de Dios. Cuando tomamos decisiones por querer agradar a otros. O Salomón, ¿verdad?, que tomó la decisión de querer buscar la satisfacción de su vida fuera de la voluntad de Dios. Y terminó dándose cuenta, dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es que ciertamente, por eso debemos tener cuidado. ¿Cuál es el propósito? ¿Es algo que me va a alejar de Dios? Cuidado con las decisiones que tomamos. Tal vez no las hacemos tan explícitas como la hizo Salomón, que dice ahí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 3, que dice que él propuso en su corazón agasajar su carne con vino con retención de la sabiduría. No se puede. Pero a veces, o como el de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan?
que tomaron una decisión importante, vender lo que tenían, poder darlo para la obra de Dios, pero, bueno, hubo parte, quisieron aparentar, quisieron la vanagloria, ¿verdad? Cuidado. Cuando pensemos, ¿verdad?, en tomar decisiones, busquemos lo que es su palabra, busquemos lo que es la dependencia en oración, busquemos el consejo de personas sabias, de personas que están viviendo en santidad, pero también veamos la experiencia, veamos qué es lo que pasó, busquemos información para poder tomar la mejor decisión. También hay buenos ejemplos, ¿verdad? Como el de Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes elijan a qué dioses van a servir, si a los de acá o a los de allá, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Buenas decisiones. O como Juan el Bautista, que estuvimos viendo en uno de los devocionales hace unos días atrás, cuando hablábamos acerca de incertidumbre, acerca de interrogantes, ¿verdad? Juan el Bautista, el profeta más grande nacido de mujer, cuando hubo momentos de dudas, cuando hubo momentos que vamos a decir así, estaba con dudas y que tenía que tomar una decisión de seguir confiando o no, él fue a la fuente correcta, mandó a preguntar a sus discípulos, preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Buscó la información en la fuente correcta, lo buscó en Cristo. Y así vos y yo también podemos tomar buenas decisiones para que nos traigan buenos frutos y podamos en cierta forma no solamente beneficiarnos nosotros, beneficiar a otros, glorificar a Dios, tener una cosecha que realmente sea de bendición. A lo largo de este mes vamos a estar viendo ciertas decisiones importantes. Vamos a ver acerca, bueno, Fefo el próximo domingo va a estar hablando acerca de cerrándole las puertas al pecado y al pasado. Con Cristian Alfaro vamos a estar viendo acerca de los primeros pasos, el alimentarnos, el buscar, el caminar, el ABC de la vida cristiana. Después yo voy a estar viendo acerca del prosigo a la meta, al premio, prosigo, continúo, decisiones, de que aún cuando no tenemos, por decir así, humanamente más fuerza, cuando ya nuestra, ¿cómo es que se llama? Resiliencia, ¿no? Cuando ya nuestra resiliencia humana ya no da más. Dejar de confiar en nosotros y confiar en Él para proseguir a la meta. Y después Fefo va a terminar acerca de darle a Él la prioridad, que Él sea el Señor. Pero quiero terminar con esto. Decisiones importantes e impostergables. Hemos estado tomando decisiones sabias. Tal vez sería un buen momento para decirle, bueno, perdón, Señor, porque ni siquiera había pensado en tomar decisiones sabias. Decisiones venís tomando todos los días, a cada rato. A cada rato tomamos decisiones. De que, por ejemplo, hoy tomaste la decisión a qué hora te ibas a levantar, si te ibas a duchar o no, si ibas a desayunar o no, si, no sé, si ibas a tener tu devocional o no, si ibas a preparar tu corazón para la reunión, si te ibas a vestir elegante o ibas a venir todo charral, dirían allá en Costa Rica, ¿verdad? Si ibas, bueno, en este caso no salir hacia la reunión temprano, para poder llegar temprano, sino si te ibas a conectar o no, si, no sé, si estuviéramos acá en la reunión, si ibas a saludar a los hermanos, si ibas a alabarle a él, ¿viste? O si simplemente ibas a hacer como los ventrílocos, o si ibas a escuchar la palabra, o si ibas a compartir. O sea, constantemente estamos tomando decisiones. Pero tal vez hoy sea un momento para decirle, bueno, Señor, la verdad que he venido tomando malas decisiones, la verdad que no venía tomando en cuenta cómo poder tomar decisiones sabias, o venía postergando decisiones que tenía que tomar. Tal vez hoy sea un buen momento para decirle, Señor, ayúdame y enséñame a tomar buenas decisiones y a poder concretarlas. Vamos a terminar orando y le damos paso al Fefo para que nos pueda guiar en una última canción
antes de pasar a la cena del Señor. Querido Dios y Padre Celestial, sabemos que constantemente estamos tomando decisiones y es el anhelo, Señor, de poder tomar decisiones que a corto, mediano o largo plazo, Señor, puedan traer, Señor, gloria a tu nombre, puedan ser de beneficio a nuestras vidas y a las vidas de los que nos rodean. Pero Padre Celestial, sé que muchas veces no te tomamos en cuenta, Señor. Por eso queremos rogarte, Señor, que seas tú perdonándonos. Y amado Dios, que nos ayudes, Señor, a poder tomar decisiones sabias, dándote a ti, Señor, la prioridad, buscando lo que tu palabra nos dice, cómo es tu guía, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner en oración, Señor, aquellas decisiones que puedan ser, Señor, para poder sumarnos nosotros a tu plan, alinearnos, Señor, con tus propósitos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a que podamos buscar el consejo de hermanos y hermanas, Señor, que sean sabios, que sean santos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a que podamos tener en cuenta aún cómo tú has ido obrando, Señor, en otros momentos. Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos realmente tomar decisiones aferrados a ti, decisiones sabias. Pero Padre amado, te ruego, bendito Dios, para que si alguien de los que está aquí, Señor, o de los que está escuchando, todavía no ha tomado la decisión más importante de su vida, que es reconocer que es un pecador o una pecadora, que su pecado tiene una consecuencia, Señor, y que esa consecuencia es condenación eterna. Que si todavía no ha tomado la decisión no solamente de reconocer su condición de pecador y la consecuencia, sino de reconocer que es totalmente incapaz de limpiar su pecado por sí mismo. Padre, si hay alguien que todavía no ha reconocido de que sus obras no sirven para nada, tu palabra dice no por obras, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Padre, si hay alguien que todavía no ha puesto toda su fe en Cristo, que todavía no ha creído en que la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo es lo único que nos puede dar salvación, vida eterna, perdón de pecados. Señor, si hay alguien que no lo ha hecho, ruego para que hoy sea día de salvación. Ruego para que hoy pueda, Señor, dar ese paso de fe, tomar la decisión más importante y ciertamente impostergable, porque una vez que muera, ya no hay tiempo. Una vez que partió, ya no hay oración por los muertos. Ya no hay ninguno que va al mundo de los espíritus a predicar el Evangelio. Padre, es ahora. Hoy es el día aceptable de salvación. Y por eso rogamos, Señor, para que si alguno de los que estamos aquí conectados o alguno de los que vaya a escuchar a lo largo, Señor, de este día, el estudio, si todavía no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, si todavía no es salvo, rogamos para que pueda dar ese paso de fe y pueda disfrutar del perdón y la salvación de la vida eterna. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien.